Hemos dicho, ¿no?, que íbamos a tratar la problemática de la convivencia escolar, los protocolos de seguridad, de prevención que se están conociendo. Y uno pregunta, con una pregunta que quiere ser un poco provocadora, ¿no? Pero ¿alcanzará con prohibir las mochilas, como por ejemplo están haciendo en algunos lugares? Bueno, mientras buscamos respuestas todavía a la tragedia que enlutó a la ciudad santafesina de San Cristóbal por lo ocurrido en una escuela, y luego de la cantidad de mensajes amenazantes, intimidatorios que se registraron en escuelas de varias provincias en los últimos días, en las últimas semanas, se van conociendo distintos protocolos y medidas de seguridad y prevención que establecen las autoridades políticas, educativas y escolares. Bueno, algunas de estas acciones han generado polémica, como por ejemplo de lo que estamos hablando, la prohibición de que los estudiantes lleven mochilas a las escuelas con el objetivo de evitar que se ingrese al establecimiento con armas Y es ocultas. cierto que esa es una de las varias medidas que se están tomando, pero queremos aprovechar toda esta movida, como dicen los chicos hoy, todo este debate para poder preguntarnos si es posible realizar un abordaje más integral de la problemática de la violencia escolar o de la violencia social que podríamos decir repercute en las escuelas. Para esto hemos invitado a Alejandro Castro Santander, psicopedagogo, escritor, experto en la problemática de la convivencia escolar y director del Observatorio para la Convivencia Escolar de la Universidad Católica de Cuyo. Alejandro, un gusto recibirte nuevamente aquí en Radio María Argentina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. Muy bien. Bueno, primero, Alejandro, un poco para identificar la problemática, ¿cuál es el verdadero problema o el problema prioritario y de quién depende empezar la solución? Digo, ¿es el problema de la violencia social o es la convivencia escolar? ¿Se pueden abordar las dos problemáticas juntas? ¿Quiénes son los responsables? Hoy justamente hay todo un planteo que se está haciendo que, bueno, nos hace revisar los marcos teóricos, ¿no? Por lo menos recordarlo, porque parece que siempre estamos empezando de cero. Hmm. Eh, los que venimos trabajando ya hace mucho tiempo en esto, a su vez, nos hemos apoyado en otras investigaciones, ¿no? Acá hay una figura, me parece que es muy interesante, esta que dice que en realidad somos enanos en hombros de gigantes, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ha habido mucha gente que ya venía trabajando con esos temas y luego nos sumamos otros. Entonces, hoy, ¿por qué tenemos la oportunidad de ver más lejos? Porque estamos encima de ellos. En definitiva, esta es la idea, ¿no? Y hoy se escuchan voces a partir, sobre todo, de este detonante que ha sido el triste caso de San Cristóbal ahí en Santa Fe, y bueno, con un resultado extremo, ¿no es cierto? La muerte de otro estudiante que nos remitió, ¿no?, a 22 años atrás Mm. con Carmen de Patagones, nos está llevando a que, por un lado, todo lo que hace los académicos, digamos, que en algún momento opinan sobre estos temas, están empezando de cero prácticamente, ¿no? Y hacen unos planteos que ya han sido superados. Eso nos detiene en buscar parte de las soluciones, ¿no? Porque estamos adivinando prácticamente o improvisando, ¿no?, algunos discursos, y cuando ya hay mucho contenido, hay mucho Ujú. trabajado. Eso por un lado. Por otro lado, este desencuentro que hay entre la escuela y la familia, que está llevando a que nos pateemos mutuamente la pelota a ver quién tiene las responsabilidades. Y la justicia, que está tratando de acomodar a ver en qué partes es más razonable. eh, Extremos, por ejemplo, de estos protocolos o de estas medidas judiciales, por ejemplo, sería Estados Unidos, ¿no? Donde ya directamente en casos como, por ejemplo, esto, ¿no?, de una muerte, según cuál haya sido la participación de la familia, pueden llegar a ser considerados los padres homicidas indirectos, ¿no? Si, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que es mucho más fácil conseguir armas, ¿no? Si le compró el arma, que ese no sería el problema, sino que si la resguardó también en un lugar seguro, si supervisó cada vez que su hijo decía voy a ir a tirar por ahí, o directamente cuando han tenido avisos, como ha habido casos, ¿no?, de padres que han recibido prisiones de casi 15 años
porque la escuela le había avisado que había conductas que no eran las apropiadas y los padres hicieron caso omiso, ¿no? Pero luego vamos a nuestra región, que en este sentido no tiene legalizada la venta de armas, donde hay sí una responsabilidad familiar, pero también hay una responsabilidad en lo que se llama la culpa invigilando que tienen las instituciones educativas. Y ahí está el peloteo, en donde algunas leyes, como el caso de Mendoza, creo que lo hemos conversado, que responsabiliza directamente a los padres por, ya no es el bullying nada más, van a tener que reformar esa norma, porque les decíamos, si van a hacer una norma no hablen de bullying nada más, porque son muchas las violencias, ¿no? Bueno, responsabilizar directamente a los padres por la violencia de sus hijos, cuando uno hoy sabe perfectamente por ese marco teórico del que estamos hablando, que ya lleva décadas, que viene planteando que la violencia es multicontextual. O sea, la violencia se da en distintos ámbitos y se aprende en distintos ámbitos. Y hay uno que cuando se entra en pubertad y adolescencia, justamente, la autoridad familiar es la que a veces menos tiene valor, ¿no? En este interjuego, ¿no? De las relaciones, y lo que pesa es el grupo de pares, y el grupo de pares generalmente, cuando hablamos de violencia en el ámbito de la escuela, está en la escuela, ¿no? Entonces hay todo un tema hoy que se está discutiendo más allá de la ley que tiene Mendoza, ¿no? En este caso, y que está planteando hoy mismo Santa Fe, ¿no? De responsabilizar directamente a los padres, que hay que reverla, ¿no? Y tiene que ser una normativa ya hoy que no empiece con justamente con lo punitivo, responsabilizando directamente, ¿no? Y haciendo punible a los padres, sino que tiene que ser preventiva, una norma que piense cómo podemos hacer lo que llamamos prevención, ¿no? O sea, que está dentro del paraguas de la prevención, que no pasen las cosas. No solamente darles anticuerpos a los chicos, ¿no? Y a las mismas familias para que la violencia no actúe, una violencia que está, ¿no? América Latina está considerado desde hace 3 décadas una de las regiones más violentas del mundo, y tenemos la tasa más alta de homicidios de niños y adolescentes del mundo, 4 veces el promedio mundial. Entonces no estamos metidos en una sopa de violencia donde es muy ingenuo estar pensando siempre en reaccionar. Esos son los protocolos. Los protocolos son la última parte de todo un proceso, de un camino largo, y que se pone en funcionamiento cuando pasa algo. Por eso se llaman protocolos de intervención, ¿no? Y es tarde. Esta frase, que yo no sé si la hemos hablado alguna vez, que a mí me impactó y me quedó grabada ¿no? en la cabeza, de esa madre que la llaman para decirle, mire, pusimos en funcionamiento los protocolos y sabemos quién es el responsable o quiénes son los responsables de la violencia que sufre su hijo o su hija, y la madre les dice, yo traje un hijo feliz y me lo llevo roto. O sea, a ver, la madre no le interesa el protocolo, no le interesa tanto quiénes son los culpables, sino no quería que pasara lo que pasó, ¿no? Entonces, tenemos que hacer toda una revisión, estos protocolos que hoy se están moviendo en todas las provincias hoy están apuradas para ver cómo hacer un protocolo, son todos muy parecidos. Anoche, charlando en un canal de Buenos Aires, o sea, me mostraban, ¿no? El modelo de protocolo que salió ayer o antes de ayer, y le digo, es igual a todos, cuando uno los mira son prácticamente todos parecidos, pero en la casuística de la escuela, por ejemplo, una de ellas es preservar la evidencia, ¿no? En este caso el escrito en el baño, por ejemplo, ¿no? Me escribía ayer mismo, temprano, ¿no? Una directora de un colegio primario, ¿no? Escuela primaria, me decía, estoy en un congreso a 1000 kilómetros de mi escuela. Me mandan una foto, la foto del escrito en el baño, ¿no? Mañana tiroteo, bien cortito, mañana tiroteo. Baño de la primaria, me dice, dentro de unos minutos
termina el primer recreo y entran todos los chicos al baño, los niñitos al baño. Yo le decía, te voy a dar un muy mal consejo, en contra del protocolo. Claro. Sacale una foto y borralo. Claro. Sacale una foto, no lo preserves en el sentido que te piden, ¿no? Que sería físico ahí, ¿no? Hacelo borralo y poner en funcionamiento todas las indicaciones que se te han dado. Tómalo como riesgo posible, porque esto es así. Claro. La orden en general siempre ha sido así, es tomarlo como, no como una broma solamente, sino como algo que puede suceder. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza el perfil, ¿no? De lo que llamamos de vulnerabilidad, de lo que son los tiradores, por ejemplo, escolares, es el perfil que uno encuentra en muchos chicos, ¿no? El tema del aislamiento, el tema del resentimiento, muchas veces porque sufren bullying, o porque son excluidos, el tema de la baja autoestima, experiencias previas, ¿no? Que han tenido ya de victimización, la búsqueda de identidad, de reconocimiento, ¿no? Como que les da estatus, y ni que hablemos cuando son atravesados por todas estas redes de odio, ¿no? El caso de las comunidades de crimen real, que bueno, ahora tuvimos un caso, ayer creo que fue en las pirámides allá de México, ¿no? Sí, En Teotihuacán, la pirámide del Sol, ¿no? Donde este muchacho de 27 años sube y, bueno, mata a turista, y reivindicaba justamente todos estos casos, ¿no? El tema de Columbine, ¿no? Hacía el saludo nazi en grabaciones previas, etcétera. O sea, vivimos, reitero, eso no se me ocurre otro término, ¿no? En una sopa de violencia donde es muy ingenuo pensar que esa violencia no va a entrar a la escuela y sin embargo seguimos reaccionando nada más. Licenciado, al comienzo de este encuentro decía que, bueno, ya se ha trabajado mucho sobre este tema, es decir, no se está buscando ahora como improvisar, ver qué hacemos cuando se ha venido trabajando. ¿A qué considera que se debe esta falta de atención a lo que ya se ha trabajado, esta expresión, bueno, acá no va a llegar, o bueno, como decía, hace 22 años fue un caso aislado, y ahora ante esta sucesión de amenazas o lo que ha pasado, que ha impactado tanto, que también ha recorrido las redes sociales, se ha viralizado también en esta época, es cuando se encienden las alarmas? ¿Por qué es que no se pensó antes en esto a pesar de que se viene trabajando, como usted dijo? Bueno, en primer lugar, no quiero ser injusto, ¿no? En primer lugar uno diría por una cierta estupidez, ¿no? Diría yo, porque esto es, a ver, son temas que desde la evidencia como que son muy claros, ¿no? El tema de no pensar que puede pasar algo importante, ¿no? Y más en una América Latina, que ya el tema se viene avisando, ¿no? Hace rato, el tema no es solamente bullying, el tema no es pensar porque no tenemos legalizadas las armas como en el caso de Estados Unidos, no considerar la cantidad de armas ilegales que circulan, ¿no? Esto es así, me tocó hacer ya, previo a la pandemia, fue un encuentro iberoamericano, era de armas en la escuela, ¿no? En una asociación que forma parte de Naciones Unidas, que se llama UNLIREC, ¿no? Que analiza todos estos casos, ¿no? de armas pequeñas, etcétera. Y se decía, ahí nos decían que en la visión que se tenía general había mucha ingenuidad por parte de las instituciones educativas, no pensar que podían entrar armas de fuego, ¿no? Que no era solamente el arma blanca, que se llama, ¿no? O el arma impropia, esta que construyen los chicos, ¿no? O que utilizan, cualquier cosa que utilizan para hacer daño, sino concretamente el arma de fuego con la potencialidad de matar que tiene, no solamente de herir, sino de matar. Y bueno, y nos mostraban cifras en general y nos mostraban lo que se calculaba que podía estar circulando. Además, y ahí viene el otro ingrediente, además de las armas que están en las casas, y como en los casos estos, digamos, el caso de Junior en Carmen de Patagones hace 22 años, y este caso, ¿no? De este niño en San Cristóbal, tenían armas a disposición.
Esto es lo que cambia la ecuación totalmente, ¿no? Porque no es lo mismo pegarle una trompada a un compañero, ¿no es cierto? Porque me quiero vengar por algo, o porque quiero descargarme, o por el motivo que sea, que tener un arma en la mano en una discusión, ¿no? Entonces, todos estos elementos dicen, el protocolo es bueno, el protocolo es necesario. El protocolo es necesario, pero es la última parte de un proceso. El protocolo calma los nervios, pero no resuelve el problema. Hay toda una vía de trabajo que frente a esto que sí sabemos, que la violencia en general es una conducta aprendida, se puede también prevenir correctamente, intervenir y también, si quieren, desaprender. Pero no hemos hecho nada de eso, todo ese camino largo que hay que hacerlo, y hay que hacerlo sobre todo al principio con la familia. Nosotros no entra esto en la escuela. Nuestra gran preocupación, ¿qué es? Y está muy bien, lengua y matemática. Y además, ¿qué? Y ese qué, otro qué, que tiene que ver con la convivencia, con el encuentro, no está. Sí. Pareciera, Alejandro, que cuando aplicamos el protocolo, no sé si cabe esta palabra, de contención, para contener lo que ya ocurrió, estamos llegando tarde. Y la segunda cuestión es que debería haber, o no, y esa es la pregunta, un protocolo de prevención. ¿Eso es lo que deberíamos tener y trabajar más profundamente? Hay que tener cuidado con los términos, ¿no? Cuando hablamos en realidad de prevención, la prevención no entraría dentro de lo que es el protocolo. El protocolo es de intervención, pero de intervención cuando estamos ya en la situación, cuando ya pasó. Por eso bien dijiste, llegamos tarde, ¿no? O sea, cuando hablamos de todo lo que debería estar antes, que está bajo ese paraguas que yo decía de prevención, eso generalmente lo llamamos proyecto, programa, porque si no estaríamos diciendo el proyecto educativo institucional es un protocolo educativo o un protocolo pedagógico, ¿no? El tema del protocolo se ha reservado para esto, protocolo de intervención o protocolo de actuación concreto. ¿Por qué? Porque lo que busca el protocolo es que no pierda tiempo, que tenga las ideas claras de cómo tengo que actuar. No, que esto nos pasó muchas veces, ¿no? Con el tema, a ver, ¿no? Ahora estamos hablando de armas porque hubo un muerto de nuevo, ¿no? Pero el tema de, me aparece un arma, un estudiante fue con un arma al colegio, fue con una réplica o con un arma en serio, ¿no? La pregunta era siempre de los directivos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? A ver, al alumno, lo dejamos encerrado, llamamos a los padres, llamamos a la supervisora, llamamos a la policía, llamamos a todos, no llamamos a nadie y tratamos de resolverlo solos. Este es el problema, ¿no? Y hay por ahí algunos temas cuando uno lee estos protocolos que van apareciendo ahora, donde hay algunos que a mí me perdonen, ¿no? Pero me parece muy ingenuo, donde tratar de pedirle al estudiante que deponga su actitud, decirle que saque el dedo del gatillo y que entregue su arma. Yo digo, a ver, si estamos hoy hablando con mucha seriedad del tema de la salud mental sobre todo, ¿no? Donde no sabemos en qué situación está ese chico. Si el arma la tiene solamente para asustar, si el arma no funciona, si el arma es de juguete, si el chico vino a matar. O sea, creo que estamos en esto todavía, aún con protocolos, estamos en problemas. Pues no estamos haciendo. ¿Por qué? Porque en esta complejidad que tienen estos temas, y que la escuela no es especialista, la escuela es especialista en otra cosa, si no vamos a terminar transformando las escuelas, ¿no es cierto?, en ámbitos con cámaras por todos lados, dentro de cada aula un policía, en los recreos policía, en los baños policía. O sea, no es así. O sea, hemos perdido el camino de lo que deben ser estos ámbitos, que deben estar cuidados, protegidos, confiables, ¿no? Como son tanto la familia como la escuela, ¿no? Entonces me parece que tenemos que recuperar un poco todo esto, y el camino pasa por tener esta mirada de prevención. A ver, ¿en qué sentido? Una prevención donde lo mejor, lo que actúa con más fuerza, con más potencia en la prevención es la educación. Este es el tema.
¿no? Es que el que da las herramientas para seguir los caminos que corresponde para crear generaciones sanas, ¿no? Los chicos los hemos enfermado de violencia. El otro día escuchaba, para que vean el revuelo, vean ustedes el revuelo que hay con estos temas, ¿no? Que llamamos esta superposición, un ecosistema de violencias que se superpone, ¿no? Que tiene que ver con el clima familiar, con el clima escolar, con el entorno, ¿no? El clima que se genera en el entorno próximo a la familia y a la escuela, y atravesados totalmente por todo este mundo virtual, ¿no? Al que acceden fácilmente los chicos, ¿no? Ver cómo podemos hacer para esto que está haciendo ahora Argentinos por la Educación, muy bien, yo diría hasta tímidamente casi, ¿no? De a poco, tratar de llamar o invitar a las familias, ese es un poco el mensaje, ¿no? De que vayan a la escuela, pero suena un poco como pacifiquemos la relación, ¿no? Este desencuentro que estamos viviendo, tratemos de ver cómo hacemos para recuperar, ¿no? esa unidad que debe ser fuerte. Pero a lo que iba, ¿no? Con un ejemplo muy sencillo, escuchaba a una persona muy respetada en el tema de la educación desde hace muchísimos años, ¿no? A nivel nacional, no, por supuesto que no voy a dar el nombre, ¿no? Pero como horrorizada porque se consideraba la violencia como una enfermedad. Esto es un tema viejo ya en la investigación. Se toma como una especie de metáfora esto de que la violencia es una enfermedad social, que, digamos, que enferma todo el tejido social. Y él decía, no es un virus, no, se toma como metáfora. Por eso justamente la Organización Mundial de la Salud, ya desde hace varias décadas, utiliza el modelo epidemiológico para las violencias, ¿no? ¿Por qué? Porque la violencia, además negaba esto que voy a decir ahora, ¿no? Porque la violencia se contagia. La violencia es contagiosa. Cuando uno estudia, por ejemplo, el tema del suicidio, o por ejemplo el tema de el cuidado que tienen que tener los medios de comunicación cuando difunden estos temas, que estamos hablando de violencia, que cuando uno lo analiza desde los primeros días de abril a la fecha, cómo se ha manejado, sobre todo al principio, ha sido muy mal, porque ha servido justamente como ha dado los ingredientes para que luego hubiera contagio, ¿no? Para que de alguna forma se reiteraran, se repitieran, se imitaran, ¿no? Se reprodujeran, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como sociedad, necesitamos, como dicen los chicos, cuando baje la espuma, ¿no? Que calcula, ¿no? El FBI calcula siempre entre 13 días, 20 días, como mucho, exagerando un mes, ¿no? En donde se pueden, sí, producir este efecto contagio, ¿no? Por un lado, y por otro lado estas otras conductas, ¿no? Alejandro. De chicos con muy baja empatía, ¿no? Muy baja empatía para provocar amenazas que hoy decimos que es un delito, ¿no? Alejandro, recién dijiste que la prevención se trabaja con educación. Y una pregunta que puede parecer quizás muy sonsa, pero ¿educación es más lengua, más historia, más matemática o es una educación con una mirada que más abarcadora, más integral, más educación en emociones, más educación en el uso y manejo de las redes? ¿A qué apuntarías con esa respuesta que nos diste de que hace falta educación para trabajar la prevención? Por eso no hablamos a veces, ¿no? No queremos abusar del término convivencia, sino hay otro constructo que usamos, que es el de clima, ¿no? El de crear clima social escolar, decimos en general, o clima de convivencia. En realidad esto está bajo otro paraguas, ¿no? Que es el del clima escolar. El clima escolar no es solamente convivencia, sino que sean aspectos organizativos, aspectos de infraestructura. Por ejemplo, yo el año pasado escribí un libro que se llama el espacio o el hábitat como tercer educador, ¿no? Porque hay indicios del valor que tiene el contexto, el lugar a donde uno está, el aula, la misma escuela, y cómo eso, a través de los sentidos, de todos los sentidos, cómo actúa también favoreciendo la convivencia y el aprendizaje. Yo lo empecé eso como una idea,
de algo que había visto y aprendido en un evento que me había invitado UNESCO México, que se llamaba sobre el hábitat educativo, y me sorprendió el valor que se le iba dando, y cuando iban entrando los distintos científicos que explicaban, el que hablaba de la luz, el que hablaba de las distancias, el que hablaba del agua, del verde, todo. O sea, era impresionante cómo eso realmente ayudaba, favorecía, ¿no?, el clima de convivencia y el aprendizaje. Entonces, son muchos los elementos que hoy de los que estamos hablando, pero sobre todo, ¿qué nos está diciendo la evidencia? Hicimos 3 estudios, ¿no? El observatorio que me toca dirigir junto con el Observatorio de Argentino por la Educación, hicimos 3 estudios a partir de las pruebas PISA por un lado, las ERCE y las Aprender por el otro, donde medimos el tema de la convivencia. Y la convivencia se quedó demostrado que impactaba directamente en los aprendizajes, en la permanencia de los chicos en la escuela, y que aprendieran o no aprendieran, en definitiva. Entonces, ¿por qué tenemos que ocuparnos de la convivencia y considerarlo como hacen muchos países? No, bueno, no tantos países, pero lo toman como una prioridad pedagógica. ¿Por qué? Porque es crear el clima para que se dé el encuentro educativo, para que el docente pueda enseñar y el alumno aprender. Además de las buenas relaciones que deben tener, ¿por qué? Porque como hemos visto en las pruebas Aprender, que dicho por los estudiantes del secundario, que un 75% denuncia discriminación por cuestiones de aspecto físico, 68% por cuestiones personales y familiares, y así, ¿no es cierto?, van apareciendo esas cifras tan altas. Eso boicotea absolutamente cualquier intencionalidad educativa. No hay clima, no se puede dar en ese ámbito de desorden y en ese ámbito de temor, no se puede dar el proceso educativo. Entonces es una ingenuidad decir, listo, cállense, aprendan. No, no es así. Hay todo un camino que debe favorecer justamente eso, ¿no? Entonces sí, están faltando, ¿no? Estas cosas cuesta mucho que entren en la escuela. Estamos totalmente de acuerdo que necesitamos la mejor lengua, la mejor matemática, pero no podemos, hoy ya a esta altura sería una ignorancia culpable no saber que hay que favorecer ese encuentro, ¿no?, entre el docente y el estudiante. Alejandro, te agradecemos muchísimo todo lo compartido, como siempre, el trabajo que haces, todo el estudio que hay previo a que uno se presente en un medio de comunicación y pueda sostener este diálogo de años, de mucha investigación, de mucha escritura para esto. Ojalá sepamos aprovecharlo y con memoria por todo este camino, ¿no?, reconociendo todo el camino y el proceso que hay de trabajo a lo largo de los años para esto. Gracias, Alejandro. Un abrazo. Muchas Un gracias. gusto, que sigan muy bien, gracias.